Hoy el programa Diálogos sin Frontera recibe a la profesora Lourdes Domínguez de Cuba. Bienvenida, profesora Lourdes. Mucho gusto también para mí y sobre todo estar aquí con ustedes. La profesora Domínguez es arqueóloga cubana, además de historiadora, trabaja en la oficina del historiador de la ciudad de La Habana, en Cuba. Además es miembro de la Academia de la Historia de Cuba y tiene proyectos de colaboración con UNICAMP hace ya 12 años, siempre con apoyo no solo de la Universidad de Campinas, sino también de FAPESP, la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de San Pablo. Y está siempre aquí en Brasil trabajando con temas relativos a las cuestiones de patrimonio, participación popular en la administración del patrimonio, de la gestión arqueológica. Y entonces la primera pregunta, profesora Lourdes, se refiere exactamente a esto. ¿Cómo podemos decir la importancia de la participación de la población en la gestión patrimonial, arqueológica, y cuáles los retos, los desafíos de los arqueólogos y de los científicos que están involucrados en trabajar con la población? Muy buena la pregunta, Funari. Me parece que esto, que podemos dar una visión de qué está pasando en este momento en Cuba y específicamente en La Habana, que es donde yo colaboro, con este problema de los museos y todo. La Habana Vieja se concibe como un museo viviente. O sea, desde sus primeros momentos de conformación de este objetivo de trabajo, se pensó que una ciudad muerta, o sea, una ciudad en que a las 6 de la tarde cerraban los museos, cerraban las oficinas, cerraba todo, quedaba como algunas otras ciudades del Caribe, como Santo Domingo, en la República Dominicana, el área antigua queda totalmente desolada en los momentos en que ya termina el trabajo específico. En Puerto Rico no, porque la gente vive en esta ciudad y es distinto. En esa misma forma y con ese mismo concepto, La Habana Vieja se ha quedado no solamente con una buena cantidad de museos de diferentes aspectos y de diferentes colecciones, sino que también viven personas dentro de La Habana Vieja. O sea, que continúa la labor, continúa la vivencia después de que el tiempo de trabajo ha terminado. También tenemos un programa turístico muy especializado sobre ciudades ya antiguas, etc. Toda esta obra de La Habana Vieja comienza prácticamente hace unos 30 años o más, sobre todo en tratar de salvar a partir de un plan maestro todas las casas, los inmuebles que tengan mayor antigüedad y mayores posibilidades de volverlos a arreglar, o sea, de volverlos otra vez a su estado actual. En algunos casos esto se puede hacer, en otros hay que hacer un trabajo arquitectónico muy especial para entrarlo en el contorno de donde él está enclavado. Este es uno de los casos, es la Universidad de San Jerónimo de La Habana, que fue destruida en los años 40, o sea, la propia universidad que existía ahí, la primera universidad de Cuba, fue destruida y se hizo un inmueble horroroso, que... ¿Esto fue cuándo, profesora Lourdes? Se hizo sobre los años 50 y pico, la derrumban en el 40 largos, y sobre el 52, 53 hacen este edificio que parecía un cajón así horrible, sin prestancia ninguna, pero pretendían hacer en su techo, o sea, en su parte superior, una terminal de helicópteros, que estaba en posibilidades en aquella época y todo. Al final no fraguó nada, quedó ese edificio horrible, sin uso. Cuando entra el proceso del 59 con la revolución, pues determinan que en ese predio puede ser utilizado para el Ministerio de Educación. Y cuando ya empieza la obra de La Habana Vieja, este edificio estaba totalmente ilógico dentro del área, no tenía nada que ver con lo que le entornaba, todas esas cosas. Y el doctor Eusebio Leal, que es el promotor de todo este programa de arqueología en La Habana Vieja y de arquitectura, etcétera, lo que lo llamamos plan maestro, pues pensó que era mejor volver a poner el inicio, o sea, como inicialmente era una universidad.
Se debatió en si se volvía a construir como aquella época, y después eso es ilógico además, eso es una técnica muy vieja que es la anastilosis, y ya eso está totalmente descartado del mundo. Y se pensó entonces en sacarlo a concurso, así ganó el arquitecto Linares, que concibió un edificio exactamente en las mismas formas, pero todo lleno de cristales ahumados. Es decir, en un edificio con una parte antigua, en un estilo antiguo, pero también con una parte moderna de cristales. De cristales y todo, pero lo más interesante es que durante el día se reflejan en esos cristales los entornos. Los edificios antiguos. Los edificios antiguos, y entonces pues a veces tú estás mirando una visión con un edificio antiguo y es todo lleno de cristales. Entonces, ese es uno de los elementos. Y segundo, la posibilidad de que tanto la ciudadanía participe del trabajo de los museos, que se han ido creando paulatinamente todos los años, se inaugura uno, se restauran, que ese es uno de los procesos importantes en esta ciudad, que es el rescate, o sea, y la manutención de ese edificio. Generalmente en todas las áreas primigenias, así como de ciudades, las reestructuran, las hacen muy linda, etcétera, pero después no dan dinero ni dan posibilidades de que eso se mantenga. Y ahí es donde es el problema peor, porque algo que está viejo, que tú lo reconstruyes, tiene un proceso de deterioro mucho mayor y más adelantado, y esto trae por consecuencia que a los 2 o 3 años ya la ciudad está igualita que como estaba antes. Entonces, eso se pensó desde el principio. Y también la convivencia con las personas y la estancia dentro de cuidadores del museo, trabajadores de los museos, etcétera, que sean también, si es posible, parte de la ciudadanía que está en... Así que la gente que trabaja en el estos trabajo lugares también viven en ese lugar.